FM 89.1, Radio Universidad. Bondi además es vecino de Hurlingham, así que en carácter de estas dos cuestiones lo hemos invitado y te agradecemos mucho que hayas venido. No, gracias a ustedes, Gallego, por la invitación a esta casa que siempre nos han dado el espacio ya desde el comienzo, incluso cubriendo las distintas actividades, manifestaciones. Y bueno, hoy la verdad que muy contento de estar acá, que es la primera vez que vengo a esta casa. Realmente me impresionó lo gigante y lo bien que está, ¿no? O sea, organizado. Es una casa de altos estudios propia del primer mundo. Y bueno, y acá en el programa de radio, así que gracias por la invitación en mi nombre y de todos los vecinos que ahora mismo nos están escuchando y siguen atentamente la cobertura de la universidad. Bueno, gracias por tus palabras. Bueno, es un orgullo para nosotros, pero también es parte de la obligación que tenemos de estar al lado de la gente, ¿no? Y desde el primer día a nosotros nos pareció una barbaridad esto. Bueno, y haberte encontrado, saber que la gente no se ha quedado de brazos cruzados, más allá de que, te lo decía fuera de micrófono recién, ¿no? La sensación es que llegaron para quedarse y que no se van a mover, pero vos me decís no es tan así. Sí, a ver, la decisión del gobierno nacional y más concretamente del ministro Dietrich y todos los secuaces que lo acompañan en este negociado, porque nunca hay que perder de vista de que todo este engendro criminal del aeropuerto trucho del Palomar, que en rigor de verdad es una base militar, que nunca funcionó como aeropuerto en forma permanente y que de hecho no está habilitada como aeropuerto, obedece a un negociado que primigeniamente tuvo como motivo de ser a la empresa Flybondi, que está siendo investigada porque sería de propiedad del ex vicejefe de gabinete Mario Quintana, para no pagar las tasas aeroportuarias. Para que la audiencia nos entienda, las tasas aeroportuarias es como el peaje que paga una aerolínea por operar en los aeropuertos comerciales que cumplen las medidas ambientales y de seguridad. Son los dos costos más importantes que tiene una aerolínea, es el combustible y las tasas aeroportuarias. Estamos hablando de cifras millonarias. Para abaratar costos dijeron, bueno, vamos a un lugar donde no haya que pagar esas tasas. Exactamente. Y el costo que no pagan porque no operan desde un verdadero aeropuerto comercial como Ezeiza o Aeroparque, que cumple medidas ambientales y de seguridad, es un costo oculto que se lo hacen pagar a los vecinos y al conjunto de la comunidad. Ahora bien, hoy día se ahorran el 70% de las tasas aeroportuarias, como mínimo. Eso es la primera cuestión. La gente te va a decir, en realidad me lo estoy ahorrando yo con el pasaje. Bueno, esa es parte de la mentira que se ha creado. Te doy dos datos que demuestran que eso es falso. Tenemos un problema ahí. Sí, perdón, no, porque se va para atrás, no sé si toqué algo, pero si no lo sostengo yo con la mano. Gracias. Como dos datos que demuestran lo falso que es esto. Durante todo el tiempo que la medida cautelar puso un límite, digamos, de 3 vuelos diarios, hubo un montón de gente que voló desde Ezeiza y desde Aeroparque pagando lo mismo, ¿no? O sea, la realidad es que en todo caso esto va a implicar una merma, si se quiere, en la ganancia que va a tener la empresa. No va a poder tener ganancias exorbitantes como pretendían. Pero claro, bueno, otra aerolínea, ya esto lo hablábamos recién antes de comenzar el programa, nosotros vos me decías, ¿y cómo viene esto? Le digo, mira, te dije, la verdad que lo veo, por supuesto, sabíamos que no iba a ser sencillo, pero sin embargo esto hemos tenido, gracias a la actuación, digamos, de los vecinos que nos hemos movilizado y demás, hemos logrado algunos triunfos que son importantes. Anteayer, te diría, la principal aerolínea low cost del mundo, que se llama Norwegian, sí, comenzó sus operaciones desde Aeroparque. Es decir, porque la idea original era estar en Palomar también. La idea original del ministro Dietrich, que los presionó y los apretó, a pesar de que ellos no habían pedido operar del Palomar, era que esta fuera la segunda empresa que fuera al Palomar,
y era una forma que tenía Dietrich de intentar legitimar una decisión absolutamente ilegal, que fue prácticamente regalarle la base militar del Palomar a Flybondi, para que no quede tan en evidencia que prácticamente Flybondi se ha apropiado de una base militar que utiliza como un aeropuerto privado. Bueno, a pesar de las presiones del ministro Dietrich, la empresa Norwegian, que es, repito, una de las principales low cost del mundo, bueno, dijo, no, nosotros no vamos a ir a operar de un lugar que no cumple las medidas de seguridad, no queremos ser copartícipes de una tragedia, ni queremos involucrarnos en un conflicto comunitario. No se lo está diciendo Lucas Marisi con los vecinos de Hurlingham, de Palomar y de Ramos Mejía. Se lo está diciendo la empresa low cost más importante del mundo. Dice, no es que nos queda lejos, no vamos porque no dan las medidas de seguridad necesarias. Lo primero que dijo el CEO de Norwegian es, bueno, podríamos ir a Palomar, pero habría que extender 1000 metros más la pista. Claro, cualquiera que conozca la zona sabe que es materialmente, físicamente imposible prolongar la pista a 1000 metros más, porque tenés al Colegio Maús del lado de Palomar a tan solo 500 metros en línea recta, y del otro lado a tan solo 150 metros las primeras viviendas en línea recta del lado de Hurlingham. Entonces, obviamente, bueno, ¿en qué terminó en concreto? Que hemos logrado que anteayer comenzó a operar Norwegian desde Aeroparque, y esto implicó que no tuviésemos 50 vuelos diarios, que es lo que va a operar esta empresa. Entonces, eso, imagínate, hoy estamos en 30 vuelos diarios. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto opera Flybondi? Hoy te cuento, hoy estamos en 30 vuelos diarios, ¿sí? Operando a cualquier hora, despertando a la gente que no podemos descansar a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 12, a cualquier hora del día. Y si empezaba a operar Norwegian, se iban a sumar 50 vuelos diarios. Ten en cuenta que el gobierno pretende operar hasta 300 vuelos por día desde el Palomar. Entonces, en ese marco, y respondiendo a tu pregunta, Norwegian, que es la principal low cost del mundo, está operando desde los verdaderos aeropuertos, cobrándole a la gente las mismas tarifas, o sea, económicas y demás, que iba a cobrar si operara de Palomar. Pero al margen de eso, también te quiero desmitificar lo siguiente, porque también hay mucho fantasía o publicidad engañosa, que se habla de que no, que viajar por Flybondi es más barato y demás, ¿no? Es decir, cualquiera que revise bien los precios y las condiciones se va a dar cuenta que en realidad el usuario termina pagando aproximadamente lo mismo si compra un boleto por nuestra aerolínea de bandera que si compra un boleto por Flybondi. De hecho, Flybondi ha tenido que aumentar sus tarifas. Sí. Y entonces la realidad es que obviamente un usuario desprevenido puede pensar que se ahorra dinero, pero después entre lo que le cobran por algún equipaje, claro, o si consume una gaseosa. Quizás es bueno para el que va a trabajar, que va con 2 pavadas o con una valijita chiquitita, un bolsito de mano, pero para el que se va realmente y que lo quiere aprovechar. Y obviamente sumarle a esto, siempre y cuando salga todo bien, porque con Flybondi, podés terminar que un vuelo de 1 hora tarde 18 horas, 36 horas, o que te manden en bondi por tierra o con las valijas, o sea, todos esos costos, y dejemos de lado el peligro que representa la empresa, estamos hablando sin llegar a que esto termine como Lapa. Bueno, que fue la primera low cost. Nosotros en nuestro Facebook, y aprovecho para pasar el chivo, que es Stop Flybondi Oficial, van a encontrar muchas imágenes que hemos recolectado de las originarias publicidades del APA, y que decían, podés viajar por $1, $1, y uno ve el mismo patrón publicitario y demás, el mismo modus operandi comercial que tiene hoy Flybondi. Entonces, con una diferencia. Todos estos 6-8 meses que ha operado Flybondi ha demostrado una serie de incidentes e incluso accidentes que ni siquiera el APA, porque el APA tuvo, lo que ya sabemos, que terminó en una tragedia, pero no había ni siquiera el APA tuvo un desempeño tan desastroso, precario, que motivó que esté en la agenda de todos los medios nacionales, y que un fiscal federal como el fiscal Dilelo, a quien nosotros los vecinos siempre rescatamos, le dijo hay que clausurar el aeropuerto Trucho del Palomar y hay que ordenar el cese de operaciones antes de que ocurra una desgracia. Ahora, lamentablemente los jueces no han estado a la altura de las circunstancias, como si lo estuvo el fiscal Dilelo, ¿no? Estaba haciendo una cuenta, me dijiste que son 300 vuelos por día que quieren operar. Esto me da 12,5 vuelos por hora. Esto es un vuelo cada 5 minutos. Exactamente, es correcto tu cálculo.
Con lo cual un vuelo cada 5 minutos, yo pienso, no se vuela de la misma manera parejo durante las 24 horas. Si yo le resto lo de la madrugada, es un vuelo atrás de otro, cada 1 minuto, sale uno y sale el otro, sale uno. Y tenés que tener una buena pista, ¿no? Para una buena pista y espacio para guardar claro. el resto de las naves, Por supuesto, de las aeronaves, ¿no? ellos, a ver, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Por eso volvemos a lo del comienzo. Esto hay que entenderlo tal como es. Un negociado, un acto de corrupción consistente originariamente en que la empresa Flybondi, o sea, creado a la medida Flybondi, el propio CEO, Julian Cook, un ciudadano británico, y ahora les voy a decir por qué hago esta referencia. Él en el 2000 cuenta que en octubre del 2016 fueron a hablar con Aeropuertos 2000 a pedirles que les cobren una tasa aeroportuaria reducida para operar desde Ezeiza y de Aeroparque, y como Aeropuertos 2000 le dijo no te voy a hacer un descuento, entonces fueron a ver a sus socios del gobierno y entonces no se les ocurrió mejor cosa que decir toma, usa la base militar del Palomar, cuna de la aviación argentina. Desde allí la Fuerza Aérea Argentina tuvo su bautismo de fuego en la guerra de Malvinas contra Inglaterra, y por eso hago esta referencia, porque piensen que en la última audiencia pública este Flybondi a cargo del británico Julian Cook pidió operar vuelos desde el Palomar a las Islas Malvinas. O sea, vos fijate que no les ha alcanzado con la profanación de nuestro, o sea, derecho a gozar de un ambiente sano, es un derecho constitucional, con que es un sitio de memoria, desde allí salían los vuelos de la muerte, Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, que nos acompaña y nos ha dado su apoyo, lo bajaron en un vuelo de la muerte en Palomar. Y así tantos otros casos, te quiero decir, han profanado el ambiente sano, un sitio de memoria protegido por ley de sitios de memoria que impide darle un uso comercial, por razones de memoria histórica, como en Auschwitz no se le ocurriría a nadie utilizar las vías del ferrocarril para darle un uso comercial, ¿se entiende? Sí, un tren bondi. Y ahora, ¿no? También lo que faltaba es profanan un lugar en el cual parte de la historia de la guerra de Malvinas, o sea, con lo que eso implica, los veteranos, los conscriptos que perdieron la vida en defensa de la patria, bueno, ahora le dice, toma, una vuelta de tuerca más, hace negocios operando vuelos con una empresa cuyo CEO es un británico, al cual se la han regalado, en los hechos se la han regalado, para volar a Malvinas. Bueno, a ver, entonces el nivel de descalabro de este acto de corrupción hay que tenerlo bien en claro, su origen, y a partir de ahí, obviamente, el gobierno lo que pretende es incorporar más aerolíneas. ¿Por qué digo esto? Nosotros, el ministro Dietrich tuvo una serie de malas noticias en septiembre, un viernes de fines de septiembre, Norwegian dice, no salió en ámbito financiero, me acuerdo, que dice Norwegian desaira al ministro Dietrich y deja a Flybondi solo en el Palomar. El sábado, en los 30 años divididos, en el recital de Moyo y Santa Olalla, dos vecinos de la zona se manifiestan a favor de los vecinos y en contra del aeropuerto Trucho. O sea, Santa Olalla se pone la camiseta que dice no al aeropuerto Trucho y dicen eso es un reguero de tóxicos, ahí no puede haber un aeropuerto porque somos el lugar. Todo una multitud de gente en Palermo, digamos, vitoreando y acompañando nuestro reclamo. Y bueno, ¿cuál fue la represalia del ministro Dietrich? Bueno, me hiciste esto y no vienen los noruegos, ahora te enchufo, por decirlo hablando mal y pronto, a dos empresas, a las empresas chilenas Ski Airline y a JetSmart. Bueno, nosotros ahora estamos analizando las próximas medidas que vamos a tomar, pero les quiero decir, todo este engendro ha nacido por un acto de corrupción para beneficiar a una empresa como Flybondi, que es investigada como de pertenencia o de propiedad del ex vicejefe Mario Quintana, y también, y no se descarta, que podría estar el propio Dietrich atrás. Pero bueno, en ese marco, como les decía, les voy a dar un dato más que demuestra lo aberrante del caso. Hemos probado que en los expedientes del ORNA, que es el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, y de la ANAC, el propio gobierno reconoce que
este aeropuerto trucho del Palomar es deficitario, económicamente inviable. Entonces, ¿qué hicieron? Lo están solventando con fondos públicos a través de un sistema que se llama el esquema de subsidios cruzados del Grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos. Para que se entienda, esto significa que utilizan recursos públicos de otros aeropuertos, como Ezeiza, para financiar las obras y la actividad. O sea, están financiando con fondos públicos una actividad nociva para la salud, que daña el ambiente y que pone en peligro a la población sin ningún tipo de necesidad. Y con esto termino. ¿Por qué digo sin ningún tipo de necesidad? Y esto es lo que demuestra que ya hay un nivel de ensañamiento y crueldad imperdonable. Porque a posteriori, Aeropuertos 2000, luego de haber hecho las paces con el gobierno nacional, porque el gobierno le prorroga la concesión de todos los aeropuertos, le ofrece al gobierno que las low cost operen desde Ezeiza, en un área que la podían habilitar en forma inmediata y con la estructura de costos reducida que quería Flybondi y demás. Claro, ahora el ministro Dietrich ya no quiere dar el brazo a torcer porque considera seguramente que eso implicaría como una suerte de derrota frente al reclamo de los vecinos. Lo lógico sería, si ahora tenemos Ezeiza con un lugar para operar a low cost, mudemos a Flybondi a Ezeiza. Exactamente, porque de hecho... evidentemente hay una cuestión política, como lo decimos. 10 y 21, ¿tenés un ratito más? Sí, cómo no. Walter, dejale pendiente la pregunta. Bueno, le quería preguntar por la frase que el gobierno acuñó en este último tiempo, que ellos llaman la revolución del aire, ¿no? Y tiene que ver con esto de Flybondi, sobre todo, y con las relaciones que marcabas quizá entre Quintana, Dietrich. Yo veo publicidades de Flybondi en lugares públicos, donde en trenes, o sea, donde habitualmente tendría que, si vos querés poner publicidad en esos lugares, tendría que ser Aerolíneas Argentinas y no una empresa privada. Entonces le quería preguntar a ver si se puede profundizar un poco ese tema. 15 388 50 89 1, también si querés la dejamos para la próxima, pero dice Marisi, ¿qué pasaría si en vez de ser el Palomar fuese Morón, en donde la pista es más larga, en peor estado pero más grande y sin actividad militar? Bueno, lo contestamos en un ratito. Dale, después de la pausa. Seguimos haciendo nada de lo que parece aquí en Radio Universidad. 10 y 29, 21 grados 2 décimas la temperatura, y tenemos la visita de Lucas Marisi, que es abogado del colectivo Stop Flybondi y que además es vecino de la zona, con lo cual conoce bastante la problemática. Habían quedado dos temas pendientes. El primero, Walter, vos planteabas. Sí, le preguntaba por la relación entre el gobierno y Flybondi, ¿no? Por el tema de la publicidad, donde aparecen espacios públicos y este énfasis en la defensa de esta empresa con todas las medidas judiciales que tuvo en el medio. Sí, es muy buena tu observación, es decir, así como te digo, mirá, prácticamente le regalaron una base aérea militar, ni más ni menos que la primera brigada aérea militar. Obviamente que la verdad que casi que a uno no le debería sorprender si encima le hacen la publicidad a través de las boletas de servicio público, en los transportes públicos. No me sorprendería que algún día nos enteremos que eso fue solventado con fondos públicos y, como vos bien decís, a la aerolínea de bandera no le hacen esa publicidad. Por el contrario, yo hay algo que quiero también señalar, que es que este plan, o sea, de la revolución de los aviones, y paso también a enlazarlo con tu segunda pregunta, hay que tenerlo en cuenta de que esto probablemente tiene como objetivo fundir Aerolíneas Argentinas. ¿Por qué te digo lo siguiente? Porque el 90% de las rutas que le dan a Flybondi va a los mismos destinos que va a Aerolíneas Argentinas y Austral. Es decir, esa mentira que nos vendieron de que la revolución de los aviones y que el ingreso de nuevas aerolíneas iba a conectar nuevos destinos es falsa, porque estas empresas vienen a los mercados que son rentables. Seguro. Entonces, de esa manera vos pensás lo siguiente: operan con el mismo tipo de aeronave, o sea, Boeing 737, aunque los de Flybondi, que recién lo hablábamos, tienen 15, 20 años de uso, andan mal y demás, pero con una estructura de costos de privilegio, porque no pagan uno de los dos insumos más costosos e importantes, que son las tasas aeroportuarias, ¿entiende? Entonces, el Estado Nacional les termina fomentando un caso de competencia desleal para que una empresa privada se beneficie, le saque mercado a la aerolínea de bandera, la funda y después se monopoliza el mercado, que es lo que han hecho en Europa. Cuando quedan
con el monopolio del mercado, ahí, hablando mal y pronto, revientan al usuario porque empiezan a recuperar todo lo que supuestamente no ganaron al comienzo. Y claro, ya ellos tienen el monopolio de todo la... ¿Hablaron ustedes con gente de aerolíneas? Sí, con los gremios hemos hablado, porque en nuestro amparo nosotros abordamos esto. ¿Por qué? Porque la precarización laboral se traduce también en un mayor peligro para los pasajeros y para los vecinos que estamos en la superficie. O sea, yo les recuerdo lo siguiente. El 90% de los accidentes de la aviación ocurre en ocasión del aterrizaje o del despegue. Sí. Son las estadísticas oficiales a nivel internacional de Boeing y Airbus. El momento más peligroso vos lo tenés al aterrizar o al despegar. Entonces, pensá, si vos vas a tener 300 vuelos por día, como hacía recién el gallego el cálculo... Probablemente tenés 300 hipótesis de... ¿Me entendés? O sea, en una zona densamente poblada, rodeada de viviendas, cosa que no sucede ni en Aeroparque ni en Ezeiza. ¿Por qué? Porque en Aeroparque ahí la gente dice, pero está en la ciudad. No, tenés una diferencia importantísima. Primero, que está el Río de la Plata. Entonces, hay un protocolo para despegar y girar sobre el río, y de esa manera los ruidos se liberan sobre el río y no sobre las casas, sobre las viviendas. Y además tener un río implica que tenés la posibilidad de un eventual acuatizaje, como sucedió, no sé si ustedes recuerdan, en el 2008-2009 en el río Hudson. Sí, claro. Que justamente se le meten las aves en las turbinas, se le plantan los motores y el avión logra hacer un acuatizaje exitoso en el Hudson sin ningún tipo de heridos ni fallecidos. Ahora, en Palomar vos no tenés ni una zona descampada como en Ezeiza, ni tenés un espejo de agua como el Río de la Plata o el Hudson. Tenés miles de escuelas, miles de viviendas. Entonces vos vas a tener, como bien decías, el momento más peligroso de la aviación cada 5 o 3 minutos a lo largo de 300 oportunidades en todo el día, las 24 horas. Hoy lo tenemos en 30 vuelos, o sea, tenés 30 hipótesis de que ocurra una desgracia, y lo peor es que ya han habido incidentes e incluso accidentes, no por ahí exactamente un accidente en Palomar, en respecto a Flybondi estoy hablando, sí ha habido en el interior, es decir, por ejemplo en Iguazú, pero sí han habido fallas que el avión de Flybondi ha salido, ha tenido que volver a aterrizar en Palomar, o sea, entonces no es una exageración, es lo que demuestran las estadísticas, o sea, por eso te decía que, bueno, la revolución de los aviones es un acto de demagogia absolutamente irresponsable, porque ni siquiera están las medidas de seguridad. Los otros días, piensen ustedes que hubo fallas en todos los sistemas de comunicaciones. Por ejemplo, en Palomar, el martes pasado no andaban las luces de la pista, entonces tuvieron que desviar los vuelos a Ezeiza. A ver, cuando llueve no se puede aterrizar. Claro, nos enteramos que... Si está lloviendo en el medio del viaje tenés que cambiar... Con un poquito de llovizna, bueno, por eso, vos pensás, el que dice, me ahorré 100 pesos o lo que fuera, y se terminan gastando más del triple del pasaje de tener que tomarse un taxi o un remis desde Aeroparque o desde Ezeiza. Sí, le pasó a la profesora de mi hijo, una profesora. Entonces, que le pasó barato, eso, llegó 3 horas después y se tuvo que tomar un remis y se gastó lo que había ganado. Claro, lo barato sale caro, y ahí estás hablando solo de un tema afortunadamente menor. Imagínate si sucede una hipótesis de un accidente. Entonces, lo que hablabas de que si hablaron con gente de aerolíneas o los gremios es importante. ¿Te acordás del último paro nacional? Se adhirieron todas las líneas, aerolíneas, no salían vuelos, y los únicos vuelos que funcionaban eran los de Flybondi, porque no están sindicalizados, o sea, los trabajadores. No hay derecho de huelga, o sea, no hay derecho a nada. De hecho, los otros días sí hubo una protesta porque ni siquiera les pagan o les dan los alimentos, o sea, las comidas de durante el día, como que, o sea, por eso te digo, todo eso se va sumando, todo eso es el costo oculto que obviamente la sociedad muchas veces por ahí no lo ve, sobre todo el que va tentado de la fantasía, pero bueno, nosotros por eso aclaro, nosotros no estamos en contra de que el usuario viaje más barato, pero que lo haga desde los verdaderos aeropuertos, porque eso es posible de que lo hagan. De hecho, les decía, la principal low cost del mundo está operando desde los verdaderos aeropuertos, obviamente, y sin poner en peligro la vida de los vecinos y obviamente de los usuarios, pero no es que uno está en contra de la que gente viaje, y además porque, bueno, esto está documentado, es posible de que la gente viaje
desde Aeroparque, desde Ezeiza, porque hay lugar y porque además Aeropuerto 2000 incluso ya ha ofrecido solucionar el eventual problema del costo de las tasas aeroportuarias. Pero bueno, de cualquier manera lo importante es que la gente también sepa que el progreso es vivir mejor, ¿no? Es decir, porque a veces el gobierno nos pone o intenta ponernos en una posición maniquea como que esto es progreso y ustedes se oponen al progreso. No. El progreso es vivir mejor, ¿no? Es decir, eso es el primer punto. Y además que no hay, como decía, no hay ninguna necesidad de hacer esto arruinándole la vida y la salud a miles de personas para que se beneficien un par de pillos, y bueno, y que el costo que ellos no quieren pagar nos lo hagan pagar a nosotros. La última, bueno, primero el mensaje pregunta Marisi, ¿qué pasaría, lo dice Lea de Castelar, si en vez de ser Palomar fuera Morón? Eso nos decía. Bueno, primero habría que sacar a la gobernadora. Ahí está, ¿no? Que está el primer tema, exactamente. Porque la gobernadora no creo que tenga ganas de escuchar cada 5 minutos cómo despega un avión, ¿no? No, bueno, ahí hay dos aclaraciones. La gobernadora, a tu acotación, la gobernadora se comenta que en su momento iba a ir a vivir al Palomar, pero como ella contaba con información privilegiada y sabía que iban a hacer este engendro, terminó diciendo nos vamos a Morón. Y probablemente lo sabía porque es la gobernadora y porque su marido o ex marido es el intendente de Morón. Claro. Dicho esto, te aclaro, una aclaración. Morón, a diferencia del Palomar, sí fue un aeropuerto, fue el Aeropuerto Internacional Bernardino Rivadavia. Tiene una pista muchísimo más larga. Y posteriormente, con la aparición de Ezeiza, dejó de funcionar como aeropuerto. La realidad es que, aunque tenga la pista más larga y demás, también tendría un problema en la actualidad porque está rodeado de viviendas, en menor medida que el Palomar, pero hay viviendas. Y la realidad es que los verdaderos aeropuertos son Aeroparque y Ezeiza, y bueno, no nos parece tampoco que esto consienta en desvestir a un santo para vestir a otro. Como me parece que acá hay que ser, no hay que ser egoísta, sino que hay que pensar en que esto se soluciona sacando de raíz este engendro que en definitiva, como vos bien decías, simplemente consiste en desviar los vuelos, porque ni siquiera es que hay que hacer un traslado, porque no se ha construido nada. Esto es algo también importante de lo que hemos logrado, o sea, porque si no a veces la gente piensa, hay que trasladar un aeropuerto. En realidad no hay que trasladar nada, porque lo único que hay en Palomar es una pista y una casita, que es el aeropuerto flotante que habrán visto que se inundó los otros días. Y bueno, entonces es muy sencillo esto es una decisión, es algo viable y bueno, nosotros ahora lo que vamos a continuar es con algunas medidas que vamos a anunciar en las próximas semanas, que le invito a la audiencia que nos sigan en el Twitter y en el Facebook, que ahí a través de allí lo vamos a estar comunicando, o sea, acciones a nivel legal y a nivel de protesta comunitaria. Calculamos que para las próximas semanas ya lo vamos a estar informando, así que les pedimos que nos sigan en Stop Fly Bondi oficial o en el Twitter en Stop Fly Bondi OK, porque bueno, ahora justo como aprovecho para decirles que se está sumando gente de La Matanza, fundamentalmente de Ramos Mejía, que también está en lo que sería el área de afectación, no tan directo e inmediato como los 3 municipios que están, pero sí ya están en el segundo radio. Y recién me comentaba acá una de las chicas de la producción que ella los sentía, o sea, desde Ramos Mejía, y bueno, es algo similar a lo que nos pasa con el Hospital Posadas, que nos cuentan que en el quirófano las vibraciones se transmiten aparentemente y obviamente eso complica o sea, entonces acá realmente con esto les digo, cuando hablamos del experimento criminal del aeropuerto Trucho del Palomar que ha fracasado, es porque a los hechos nos remitimos. Lo que resta saber es si esto va a ser clausurado por la justicia antes o después de que suceda una tragedia. Nosotros esperamos que sea antes y bueno, sin perjuicio de que la injusticia federal de San Martín con la jueza Forns, que ha habilitado este engendro en forma ilegal, a la cabeza, no nos ha dado una respuesta, no nos han protegido como ciudadanos. Bueno, nosotros vamos a continuar en todas las instancias y bueno, y seguiremos sumando los apoyos porque cada día con más vuelos, con más contaminación acústica, la gente se empieza a dar cuenta de que lo que nosotros venimos denunciando hace más de un año no era una exageración. Y lo que tiene que saber la gente es que esto es tan solo el 10%
del infierno que nos espera, Sí, que son sí, 300 vuelos por día. Por eso es que nos vamos a reunir en los próximos días también con el Estaremos. intendente de Burlingame, Zabaleta, y estamos ahora también buscando reunirnos con la intendenta de este municipio de La Matanza, Magario, para sumar los apoyos como a nivel institucional de los municipios. Estaremos atentos a eso, te agradecemos esta visita y bueno, la seguimos. Gracias a Sabés ustedes que por la pueden invitación. contar con nosotros para lo que Gracias necesiten. por el espacio y bueno, les pido a la gente que nos sigan en Stop Fly Bondi Oficial. Gracias. No, gracias a vos. Lucas Marisi, abogado del colectivo Stop Fly Bondi y toda la problemática, ¿no?, de haber instalado un aeropuerto en un lugar poco conveniente. La pausa, ya venimos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.